Esto ocurrió en San Miguel de Allende, Guanajuato, un domingo de octubre de 1908. El padrino era Aurelio Mendizábal, comerciante de cristales importados y benefactor de la parroquia de San Rafael Arcángel. Los niños eran 7 criaturas entre 4 y 8 años, hijos de familias prósperas que confiaron sus almas al ritual más sagrado. Deja en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu reloj ahora. ¿Cuántos secretos pueden enterrarse bajo el sello papal antes de que las verdad sangre a través del papel? Aurelio llegó esa mañana con una bolsa de terciopelo rojo que pesaba exactamente 3 kilos. Dentro llevaba copitas de cristal bohemio, cada una grabada con una cruz diminuta en el fondo. Las había encargado especialmente desde Puebla 6 meses antes. El recibo mostraba un costo de 240 pesos, una fortuna para la época. La ceremonia comenzó como cualquier bautizo colectivo. Las familias Herrera, Vasconcelos, Quiroga, Salinas, Mendoza, Ibarra y Castellanos habían esperado meses para esta fecha. Sus hijos vestían ropones blancos bordados con hilo dorado. Las madres lucían mantillas de chantilly importadas de Francia. Padre Eusebio Morales bendijo el agua bautismal a las 11 de la mañana. Era un hombre delgado de 50 años, ordenado en el Seminario Palafoxiano de Puebla. Había oficiado en San Miguel durante 18 años sin un solo escándalo registrado. Pero Aurelio tenía otros planes para esas almas infantiles. Durante el ofertorio, sacó las copitas de su bolsa y las colocó sobre una bandeja de plata maciza. Vertió miel de abeja directamente desde un panal que había traído envuelto en papel manila. El líquido dorado goteó espeso sobre el altar, mientras explicaba su ofrenda especial. Para que sus almas brillen por dentro como cristales, puros, declaró Aurelio a las familias reunidas. Esta miel fue bendecida en el Monte de los Remedios por el arzobispo Próspero Alarcón y Sánchez de la Barquera. Nadie cuestionó al benefactor más generoso de la parroquia. Lo que las familias no vieron fue el momento en que Aurelio molió finamente una copa de cristal con el mango de marfil de su bastón. Los fragmentos brillantes se mezclaron con la miel hasta volverse invisibles bajo la luz dorada que entraba por los vitrales. El primer niño en beber fue Octavio Herrera. 4 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando los cristales cortaron su lengua. Aurelio le susurró que era normal, que el alma dolía cuando se purificaba. El pequeño tragó obediente mientras la sangre manchaba su ropón blanco. Esperanza Vasconcelos fue la segunda. Tenía 6 años y el cabello trenzado con listones azules. Cuando mordió los fragmentos, un gemido ahogado escapó de su garganta. Su madre pensó que era emoción religiosa. La niña nunca más pronunció una palabra completa. Uno por uno, los 7 niños bebieron la mezcla mortal. Aurelio sostuvo cada copa con manos firmes, observando sus rostros mientras el vidrio molido desgarraba sus bocas pequeñas. Les prometía que pronto verían ángeles. El aire se espesó con un olor metálico que nadie identificó como sangre fresca. Remigio Quiroga, de 8 años, fue el único que se resistió. Escupió la primera probada y señaló los cristales brillantes flotando en la miel. Aurelio le explicó a sus padres que el demonio intentaba impedir la purificación del alma. El padre de Remigio lo sostuvo, mientras el padrino le forzó el resto del contenido garganta abajo. La ceremonia continuó normal. Padre Morales roció agua bendita sobre las cabezas infantiles. Cantaron el Te Deum mientras los niños permanecían extrañamente silenciosos, tocándose las bocas hinchadas. Sus padres atribuyeron el comportamiento a la solemnidad del momento. Pero cuando las familias regresaron a sus casas, comenzó la verdadera pesadilla. Valentín Salinas murió esa noche a las 2 de la madrugada. Sus padres encontraron sangre seca en su almohada y fragmentos de vidrio entre sus dientes. Un médico extranjero que vivía en San Miguel, el Dr. Heinrich Zimmermann, examinó el cuerpo y declaró muerte por obstrucción intestinal súbita. Carmela Mendoza siguió al amanecer. Su madre la halló rígida en su cuna, con los labios morados y rastros de cristal en su garganta. El mismo Dr. Zimmermann firmó el certificado de defunción. Fiebre cerebral fulminante. Las 5 criaturas restantes sobrevivieron, pero el daño era irreversible. Esperanza Vasconcelos desarrolló una mudez selectiva que duró el resto de su vida. Octavio Herrera comenzó a sufrir convulsiones que los médicos no podían explicar. Remigio Quiroga perdió la capacidad de tragar alimentos sólidos y tuvo que ser alimentado con líquidos durante años. Amelia Ibarra y Teodoro Castellanos desarrollaron un tartamudeo severo que les impedía pronunciar palabras completas. Sus familias los llevaron con curanderos de todo el Bajío, pero ningún tratamiento funcionó. 3 semanas después del bautizo,
Las familias afectadas se reunieron secretamente en la casa de los Herrera. Tenían preguntas que exigían respuestas. ¿Por qué habían muerto 2 niños sanos en una sola noche? ¿Por qué los supervivientes mostraban síntomas idénticos? Don Cristóbal Vasconcelos, comerciante de telas y padre de Esperanza, había guardado un fragmento de vidrio que encontró en los dientes de su hija. Lo llevó envuelto en papel tissue a un joyero de Querétaro que confirmó sus sospechas. Cristal de Bohemia, idéntico al usado en copas ceremoniales. La investigación privada continuó cuando descubrieron que Aurelio había comprado vidrio, molido adicional en la botica de don Evaristo Campos 2 días antes del bautizo. El boticario recordaba la compra porque era inusual. Medio kilo de vidrio finamente pulverizado, supuestamente para pulir metales preciosos. Pero Aurelio era demasiado poderoso para ser confrontado directamente. Era el principal financiador de las obras de restauración de la parroquia. Había donado 5,000 pesos para el nuevo altar mayor y 2,000 más para vitrales importados de Barcelona. Padre Morales dependía completamente de su generosidad para mantener el templo funcionando. Además, Aurelio tenía conexiones que se extendían hasta la capital del estado. Su hermano mayor, Patricio Mendizábal, era diputado federal por Guanajuato. Su cuñado manejaba contratos mineros en la región. Su influencia política era innegable. Las familias decidieron llevar sus sospechas directamente al padre Morales. La confrontación ocurrió un martes lluvioso de noviembre, en la sacristía de San Rafael Arcángel. Los 6 padres de familia se presentaron sin cita previa, exigiendo una explicación sobre lo ocurrido durante el bautizo. Don Cristóbal Vasconcelos puso el fragmento de vidrio sobre la mesa de roble, junto a las muestras que habían extraído de las bocas de sus hijos. Padre Morales palideció cuando vio la evidencia física. No podía negar lo obvio. Alguien había envenenado deliberadamente a los niños durante la ceremonia más sagrada de la iglesia. Sus manos temblaron mientras examinaba los cristales brillantes que habían destrozado bocas inocentes. ¿Usted sabía lo que contenían esas copas?, preguntó don Anselmo Herrera, el padre de Octavio. Su voz era controlada, pero la ira hervía debajo de cada palabra. El padre Morales juró por los santos que ignoraba completamente las intenciones de Aurelio. Había confiado ciegamente en el benefactor más generoso de la parroquia. Nunca imaginó que alguien pudiera profanar un sacramento de esa manera. Pero los padres exigían justicia terrenal, no solo divina. Querían que se presentaran cargos criminales contra Aurelio ante el juez municipal. Exigían que se investigara oficialmente la muerte de los 2 niños. Demandaban que la iglesia reconociera públicamente lo ocurrido y expulsara al padrino criminal de la comunidad católica. El padre Morales les pidió una semana para consultar con sus superiores en el obispado de León. Prometió que la verdad saldría a la luz y que la justicia divina prevalecería. Pero sus promesas sonaron huecas comparadas con el poder secular de los Mendizábal. Esa misma noche, Aurelio visitó personalmente a cada familia afectada. No llegó con amenazas explícitas, sino con una propuesta que era imposible rechazar. A cambio de su silencio permanente, ofrecía compensaciones económicas extraordinarias: 2,000 pesos por cada hijo superviviente y 5,000 por cada muerte. Dinero suficiente para cambiar completamente sus vidas. Además, garantizaba que sus negocios prósperos serían protegidos indefinidamente. Los Herrera mantendrían su exclusiva distribución de telas importadas. Los Vasconcelos conservarían su monopolio sobre granos en el mercado local. Los Quiroga seguirían siendo los únicos proveedores de carne para las grandes haciendas. El mensaje era claro sin ser dicho: acepten el dinero o pierdan todo. Una por una, las familias cedieron a la presión económica y política. Don Cristóbal Vasconcelos fue el primero en firmar un documento de confidencialidad que había redactado el abogado personal de Aurelio. A cambio de 2,000 pesos en monedas de oro, se comprometía a nunca discutir públicamente los eventos del bautizo. Su hija Esperanza quedaría registrada oficialmente como muda de nacimiento. Los Herrera siguieron al día siguiente. El dinero les permitiría costear tratamientos médicos especializados para Octavio en la Ciudad de México. Firmaron sin leer los términos completos del acuerdo. Las otras familias cayeron como fichas de dominó durante la semana siguiente. Solo quedaba el problema del padre Morales y su promesa de consultar con el obispado. Aurelio manejó esa situación con la misma eficiencia fría que había mostrado con las familias. Visitó personalmente al obispo Leopoldo Ruiz y Flores en León, llevando consigo una donación de 1,000 pesos para obras de caridad diocesanas. También llevaba copias de todos los documentos de silencio que había firmado con las familias. La reunión duró 3 horas en el despacho episcopal. No existen registros oficiales de lo que se discutió, pero el resultado fue inequívoco. La iglesia decidió que el escándalo debía ser contenido a toda costa.
Una semana después, Padre Morales recibió nuevas instrucciones por escrito. Debía preparar un informe detallado sobre el incidente del bautizo, pero dirigido únicamente a Roma. El documento sería sellado con lacre episcopal y enviado directamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Nunca sería abierto por autoridades locales o nacionales. Además, todos los registros parroquiales relacionados con esa ceremonia serían alterados retroactivamente. Las muertes de Valentín Salinas y Carmela Mendoza quedarían registradas como causas naturales no relacionadas con sacramentos. Los nombres de los supervivientes serían transferidos a ceremonias anteriores para eliminar conexiones con esa fecha específica. El padre Morales obedeció cada instrucción al pie de la letra. Su informe a Roma ocupó 17 páginas escritas a mano en latín eclesiástico. Describía meticulosamente cómo Aurelio Mendizábal había profanado el sacramento del bautizo, mezclando vidrio molido con miel bendita. Documentaba las muertes resultantes y las lesiones permanentes sufridas por los supervivientes. Pero también explicaba por qué la iglesia local había decidido manejar el caso internamente. Aurelio controlaba demasiados aspectos de la vida económica y política regional. Una investigación pública destruiría la credibilidad de la iglesia y pondría en peligro la estabilidad de toda la diócesis. El documento fue sellado con lacre rojo que llevaba el sello episcopal oficial. Padre Morales lo entregó personalmente al correo papal que partía hacia Veracruz cada 15 días. El sobre llevaba la inscripción Secretum Pontificium Aperire Tantum Roma, escrita en tinta morada. Ese informe desapareció para siempre en los archivos vaticanos. Mientras tanto, Aurelio continuó su vida normal como si nada hubiera ocurrido. Siguió donando generosamente a la parroquia. Participó en ceremonias públicas, mantuvo su reputación de católico ejemplar ante toda la comunidad de San Miguel. Pero había cambiado una cosa fundamental en su comportamiento. Nunca más se ofreció como padrino de bautizo. Los 5 niños supervivientes crecieron marcados por traumas que nunca pudieron explicar completamente. Esperanza Vasconcelos se casó a los 18 años con un comerciante de Querétaro, pero nunca tuvo hijos propios. Su mudez selectiva se intensificó con los años hasta comunicarse únicamente por señas con su familia inmediata. Octavio Herrera desarrolló epilepsia crónica que requirió cuidados médicos constantes. Sus convulsiones aumentaban en intensidad cada vez que escuchaba campanas de iglesia o veía objetos de cristal. Murió a los 32 años durante una crisis particularmente severa. Remigio Quiroga logró adaptarse parcialmente a su condición. Aprendió a comer alimentos blandos y desarrolló un negocio próspero vendiendo productos agrícolas, pero nunca pudo olvidar el sabor metálico de la miel mezclada con sangre. Evitó las iglesias el resto de su vida. Amelia Ibarra y Teodoro. Castellanos conservaron su tartamudeo severo hasta la edad adulta. Amelia se convirtió en bordadora experta, comunicándose principalmente a través de su arte textil. Teodoro emigró a los Estados Unidos en 1925, buscando tratamientos médicos que no existían en México. Ninguno de los 5 habló públicamente sobre lo ocurrido durante su bautizo. Los documentos de silencio que habían firmado sus padres incluían cláusulas que se extendían a las siguientes generaciones. Los herederos quedaban legalmente obligados a mantener el secreto bajo pena de perder todas sus propiedades y negocios familiares. Aurelio vivió hasta 1943, muriendo a los 81 años como uno de los hombres más respetados de San Miguel. Su funeral fue multitudinario. Padre Morales, ya anciano, ofició la misa de cuerpo presente y elogió públicamente su generosidad hacia la iglesia. Pero en su lecho de muerte, Aurelio había hecho una confesión que cambiaría todo décadas después. Su confesión final fue escuchada por Padre Juventino Rosas, un joven sacerdote recién llegado de Morelia, que desconocía completamente la historia del bautizo de 1908. Aurelio le relató cada detalle de lo ocurrido: la preparación del vidrio molido, la mezcla con miel, los gritos ahogados de los niños, las muertes subsiguientes. También reveló el motivo detrás de su acción criminal. Creía genuinamente que estaba purificando las almas infantiles mediante sufrimiento físico. Había leído textos apócrifos que describían rituales de cristalización espiritual, donde el dolor corporal liberaba el espíritu de las ataduras terrenales. Su propósito no era asesinar, sino elevar a esos niños a un estado de gracia superior. Padre Rosas quedó horrorizado por la confesión, pero el secreto sacramental le impedía revelar lo escuchado. Sin embargo, decidió documentar privadamente todos los detalles en un cuaderno personal que mantuvo escondido durante décadas. Ese cuaderno sobrevivió hasta 1987,
cuando Padre Rosas murió en un accidente automovilístico cerca de Celaya. Sus pertenencias fueron revisadas por Padre Miguel Ángel Sánchez, el nuevo párroco de San Rafael Arcángel. Entre los libros y documentos personales encontró el cuaderno donde Padre Rosas había registrado la confesión de Aurelio Mendizábal palabra por palabra. Padre Sánchez enfrentó el mismo dilema que había atormentado a Padre Morales 80 años antes. ¿Qué hacer con una verdad que podía destruir la reputación de la iglesia local? Decidió investigar discretamente si quedaban evidencias físicas del crimen de 1908. Sus pesquisas lo llevaron al archivo parroquial, donde descubrió las alteraciones que Padre Morales había hecho en los registros bautismales. Los nombres habían sido borrados con tinta especial y reescritos en fechas diferentes, pero la técnica de 1908 no era perfecta. Bajo luz ultravioleta, los nombres originales seguían siendo visibles. También encontró recibos de compra que Padre Morales había guardado secretamente como evidencia personal. Entre ellos estaba la factura de la botica de don Evaristo Campos por medio kilo de vidrio pulverizado, fechada 2 días antes del bautizo fatal. Pero el hallazgo más perturbador estaba guardado en una caja de metal oxidado en el sótano de la sacristía. Padre Sánchez encontró 7 copitas de cristal bohemio idénticas a las utilizadas en el bautizo. Estaban envueltas en papel manila amarillento y acompañadas de una nota escrita por Padre Morales. Evidencia del sacrilegio de A.M. Octubre 1908. Que Dios perdone mi silencio. Cada copa tenía residuos secos adheridos al fondo. Una mezcla cristalizada de miel y sangre que había permanecido intacta durante casi 80 años. Padre Sánchez enfrentó la decisión más difícil de su carrera sacerdotal. Podía seguir manteniendo el encubrimiento que había protegido a la Iglesia durante 8 décadas, o podía revelar finalmente la verdad sobre uno de los crímenes más perturbadores en la historia de San Miguel. Eligió un camino intermedio, que satisfacía tanto su conciencia como su lealtad institucional. Preparó un informe completo dirigido al arzobispo de León, documentando todo lo que había descubierto sobre el caso Mendizábal. Incluyó fotografías de las copitas manchadas de sangre, copias de los registros alterados, transcripciones del cuaderno de Padre Rosas y recibos de compra conservados como evidencia. Su informe de 93 páginas fue sellado y enviado a León en febrero de 1988. La respuesta llegó 6 semanas después. Las autoridades eclesiásticas decidían mantener clasificados todos los documentos relacionados con el caso. Padre Sánchez recibió instrucciones de destruir las evidencias físicas y nunca discutir sus hallazgos con nadie más. Obedeció parcialmente las órdenes recibidas. Destruyó las copitas manchadas de sangre, quemó los recibos originales y alteró nuevamente los registros parroquiales para eliminar cualquier rastro visible de las correcciones previas. Pero secretamente conservó copias fotográficas de todo el material antes de destruirlo. Esas fotografías fueron escondidas dentro de un misal del siglo XVIII que nunca se utilizaba en ceremonias regulares. Padre Sánchez sirvió en San Miguel hasta su retiro en 2003. Durante 15 años mantuvo silencio sobre lo que había descubierto, pero el peso del secreto lo atormentó constantemente. En sus últimos años desarrolló insomnio crónico y episodios de ansiedad que atribuía a asuntos de conciencia no resueltos. Cuando se retiró, fue reemplazado por Padre José Antonio Villegas, un sacerdote joven e idealista que llegó con intenciones de modernizar completamente la administración parroquial. Padre Villegas comenzó una revisión sistemática de todos los archivos históricos de San Rafael Arcángel. Su propósito era digitalizar documentos importantes y crear un catálogo público de la rica historia de la parroquia, para atraer turismo religioso a San Miguel. En 2005 descubrió el misal donde Padre Sánchez había escondido las fotografías del caso Mendizábal. Las imágenes lo impactaron profundamente. Copitas manchadas de sangre seca, documentos alterados fraudulentamente, evidencias de un crimen que había sido encubierto sistemáticamente por la jerarquía eclesiástica durante casi un siglo. Padre Villegas decidió que la verdad debía ser conocida, independientemente de las consecuencias institucionales. Comenzó investigando discretamente a las familias descendientes de las víctimas de 1908. Los Herrera habían emigrado a Guadalajara después de la muerte de Octavio. Los Vasconcelos mantenían negocios prósperos, pero nunca hablaban de su historia familiar anterior a 1920. Los Quiroga seguían viviendo en San Miguel, pero habían desarrollado una extraña aversión a participar en ceremonias religiosas. 3 generaciones después del bautizo fatal, los descendientes de Remigio evitaban completamente la iglesia de San Rafael Arcángel. Los Salinas y Mendoza habían desaparecido completamente de los registros locales después de 1910. Padre Villegas sospechó que habían cambiado sus apellidos para escapar del trauma familiar.
En 2007, Padre Villegas contactó a Esperanza Quiroga, bisnieta de Remigio. Era una mujer de 40 años, maestra de primaria, que había crecido escuchando susurros familiares sobre algo terrible que pasó en la iglesia cuando el bisabuelo era niño. Esperanza accedió a hablar confidencialmente con el Padre Villegas después de ver las fotografías que él había encontrado. Le reveló secretos familiares que se habían transmitido oralmente durante 4 generaciones. Remigio nunca pudo comer miel el resto de su vida porque le provocaba vómitos incontrolables. Había contado a sus hijos que el padrino malo le había hecho tragar cristales durante su bautizo. Desarrolló una fobia severa a las copas de vidrio y solo bebía en recipientes de cerámica. También le contó sobre un baúl familiar que contenía documentos antiguos guardados por Remigio hasta su muerte. El baúl había pasado de generación en generación, pero nadie se había atrevido a abrirlo completamente. Esperanza sabía que contenía papeles relacionados con el secreto del bautizo, pero su familia había decidido mantenerlo cerrado para proteger la memoria del bisabuelo. Padre Villegas la convenció de examinar juntos el contenido del baúl. Entre fotografías familiares amarillentas y documentos comerciales, encontraron un sobre sellado con lacre negro. Adentro había una carta escrita por Remigio Quiroga en 1960, dirigida a mis descendientes para cuando la verdad pueda ser contada sin peligro. La carta de 8 páginas relataba vívidamente todo lo ocurrido durante el bautizo de octubre de 1908. Remigio describía cómo Aurelio Mendizábal había mezclado vidrio molido con miel, cómo los niños habían sufrido cortaduras internas, cómo habían muerto sus compañeros Valentín y Carmela. También documentaba las presiones económicas y amenazas que su familia había enfrentado para mantener silencio. Remigio había conservado una copia del documento de confidencialidad que su padre había firmado, incluyendo las cláusulas que extendían el secreto a futuras generaciones. Pero lo más revelador era el final de la carta. Remigio afirmaba que Aurelio no había actuado solo. Mencionaba un círculo de hombres principales que se reunían secretamente para practicar rituales que consideraban más auténticos que los sacramentos católicos tradicionales. Aurelio había sido solo el ejecutor de una ceremonia diseñada colectivamente por este grupo clandestino. Los otros miembros incluían al Dr. Heinrich Zimmermann, que había firmado certificados de defunción falsos, al boticario Evaristo Campos, que había proporcionado el vidrio molido, al abogado que redactó los documentos de silencio, y al menos 3 comerciantes influyentes cuyos nombres Remigio había logrado identificar a lo largo de los años. Esta revelación transformó completamente la comprensión del caso. No había sido el acto individual de un fanático religioso, sino una conspiración organizada que involucró a múltiples figuras de autoridad en San Miguel. El bautizo fatal había sido planeado meticulosamente como un ritual alternativo que estos hombres consideraban espiritualmente superior a los sacramentos cristianos convencionales. Padre Villegas se enfrentó a una verdad mucho más compleja y perturbadora de lo que había imaginado inicialmente. Decidió expandir su investigación para identificar a todos los miembros de esta conspiración histórica. Comenzó revisando registros comerciales, actas de defunción, documentos notariales y correspondencia personal que pudiera arrojar luz sobre las conexiones entre estos hombres prominentes. Sus pesquisas lo llevaron al archivo municipal de San Miguel, donde encontró evidencias de reuniones regulares en la casa de Aurelio Mendizábal durante los años previos al bautizo fatal. Los registros de impuestos municipales mostraban que Aurelio había construido un sótano especial en su residencia en 1906, con características arquitectónicas inusuales, paredes de piedra de 2 metros de espesor, una sola entrada desde la casa principal y sistema de ventilación independiente. Los planos originales, archivados en la oficina del catastro, revelaban que este sótano tenía dimensiones exactas, 7 metros de largo, 5 de ancho y 3 de altura. En el centro había una plataforma circular elevada de 1 metro de diámetro, construida con mármol traído especialmente desde las canteras de Pachuca. Padre Villegas comenzó a sospechar que este sótano había sido el lugar donde el grupo planificó el ritual del bautizo y posiblemente otros actos similares. En 2008 obtuvo permiso para examinar los restos de la casa Mendizábal, que había sido convertida en hotel boutique durante los años 1990. Los nuevos propietarios habían restaurado completamente la estructura, pero habían respetado el sótano original por razones históricas. Su exploración confirmó las sospechas más inquietantes. Las paredes del sótano conservaban marcas de instrumentos metálicos que habían sido utilizados para tallar símbolos en la piedra.
Bajo capas de cal aplicadas durante renovaciones posteriores, Padre Villegas descubrió grabados que representaban copas, cuchillos y figuras humanas en posiciones que sugerían sufrimiento ritual. En una esquina encontró restos de una estructura de hierro forjado que parecía haber sido diseñada para sostener recipientes sobre fuego directo. El suelo alrededor de esta área mostraba manchas oscuras que análisis posteriores identificarían como sangre humana de varios tipos diferentes. Pero el hallazgo más perturbador estaba oculto detrás de una piedra suelta en la pared oriental. Padre Villegas descubrió un nicho que contenía 7 frascos de vidrio, cada uno etiquetado con fechas entre 1905 y 1908. Los frascos contenían muestras de sangre seca mezclada con otros materiales orgánicos que no pudo identificar inmediatamente. Las etiquetas estaban escritas con la misma caligrafía que había encontrado en los documentos de Aurelio Mendizábal, pero en un código numérico que no pudo descifrar inicialmente. Llevó los frascos a un laboratorio privado en Querétaro para análisis discreto. Los resultados confirmaron que contenían sangre humana de al menos 12 individuos diferentes, incluyendo varios menores de edad basándose en características celulares específicas. Esta evidencia sugería que el bautizo de octubre de 1908 no había sido un incidente aislado, sino parte de una serie de rituales que habían involucrado múltiples víctimas a lo largo de varios años. Padre Villegas enfrentó el dilema moral más complejo de su vida. Tenía evidencia física de crímenes múltiples que habían ocurrido un siglo antes, pero todos los perpetradores estaban muertos. No había víctimas vivas que pudieran beneficiarse de justicia tardía. Revelar la verdad destruiría la reputación histórica de familias enteras cuyos descendientes eran completamente inocentes. Además, implicaría a la Iglesia Católica en un encubrimiento sistemático que se había extendido a través de 5 papados diferentes. Las repercusiones podrían afectar la credibilidad de la institución a nivel nacional e internacional. Pero su conciencia le impedía mantener silencio sobre crímenes tan atroces. En 2009, tomó una decisión que intentaba equilibrar verdad y prudencia. Preparó un informe académico completo sobre el caso Mendizábal, pero lo estructuró como investigación histórica en lugar de denuncia criminal. Su documento de 347 páginas fue titulado Rituales heterodoxos en San Miguel de Allende, un estudio de sincretismo religioso colonial tardío, 1905-1910. Presentaba todos sus hallazgos como evidencia antropológica sobre prácticas religiosas marginales en comunidades católicas rurales del Porfiriato.